Cordial saludo. Mi nombre es Rosa Sarmiento, estudiante de Administración Pública de tercer semestre. El presente video hará parte de la evaluación número 3, en el cual se expondrá el trabajo realizado en el ACA número 3, en el cual se analiza un caso a la violación de los derechos humanos en Colombia. Como punto de partida en mi caso de investigación, tomo la mujer desde la vulneración de diferentes derechos en Colombia, porque los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Cuando entramos a investigar diferentes violaciones de los derechos humanos contra la mujer, nos encontramos con un sinnúmero de casos, de casos desde el área laboral, desde la desigualdad, desde el derecho a la salud, desde el derecho sexual y reproductivo, el maltrato intrafamiliar, bueno, un sinnúmero. Y retomo un artículo como tal, una nota publicada por Amnistía Internacional, en la cual se toma como caso la violencia sexual contra la mujer y pues también la violencia y el no respeto a la protesta, como desde un derecho que tiene hombres y mujeres, que está incluido dentro de la Constitución, que es el derecho a la sana protesta, es callada mediante la vulneración y el maltrato sexual contra la mujer. Y se termina una tercera línea que este maltrato pues venía siendo generado, o esta violación de los derechos de la mujer, del respeto a la mujer, por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestra policía, quien uno asumiría que pues, su derecho como tal o su fin como tal de la policía es velar por el cumplimiento de los derechos y pues obviamente por la no vulneración de los derechos humanos. Entonces entra en un tema contradictorio en este caso de estudio. En el caso visto en el año 2021, en el cual pues muchas mujeres sí, salieron a protestar en los paros nacionales en Colombia, y el cual denunciaron casi 28 casos de denuncia contra nuestra fuerza pública, contra la policía, sobre cómo callaron la voz de la mujer mediante la violación. Pero pues también se indaga en el cual todos estos casos y denuncias que generaron las víctimas de esas violaciones, pues no tuvieron eco y no tuvieron fuerza ante el gobierno. Y ahí es donde pues uno evidencia que esos derechos fundamentales han sido vulnerados, a pesar pues, de las diferentes leyes que existen no solo a nivel nacional, sino obviamente que vienen desde un marco a nivel internacional, desde las diferentes conferencias mundiales que se han hecho de los derechos humanos a nivel de las organizaciones internacionales como la ONU, desde la OEA, cómo se ha tratado y se ha trabajado en las diferentes normatividades, leyes para prevenir, sancionar, erradicar las diferentes formas de violación contra la mujer y los diferentes tratados que se tienen en torno a esto. Dentro de mi caso de estudio, pues indagas diferentes normatividad y tratados que hay a nivel internacional y nacional, las diferentes convenciones interamericanas que se han establecido para erradicar, sancionar las diferentes formas de violencia, la ley 85 del 99 en Colombia, que suscribe la Convención sobre la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, el convenio OTI, la Convención Interamericana de los Derechos Civiles. eh, digamos que hay bastante normatividad y bastantes fundamentos de estudio y de diálogo sobre el tema a nivel internacional. Se visualiza diferentes obviamente, tratados y convenciones y acuerdos en pro de la de defensa de los derechos
fundamentales de las mujeres y cómo también se crean diferentes entidades y organizaciones como es la ONU, en este caso ONU Mujeres en Colombia, la cual viene trabajando en pro de esta defensa, en visualizar y dar a conocer los derechos que la mujer tiene y también cómo entrar a trabajar en la denuncia de la vulneración de estos. Antes de entrar a revisar qué dice nuestra Constitución Política de Colombia, veamos un video en el cual nos expone un poco más los diferentes tratados, los esfuerzos de lideresas que han venido trabajando en pro de estos derechos a nivel internacional. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Como lo decíamos a nivel internacional, diferentes tratados y convenciones que han venido trabajando en las diferentes políticas y normatividad que deben incluir los diferentes países. En el caso de Colombia, la expresión política pues consagra los derechos que protegen a las mujeres, en el cual tenemos la igualdad de condiciones, la participación ciudadana, la autonomía y plena capacidad de decidir sus propios actos, la participación en cargos públicos, el derecho a un trabajo sin discriminación laboral, igualdad de condiciones, ejercer una profesión, derecho familiar, la maternidad,
la protección contra la violencia y la discriminación de cualquier tipo. Entonces, estos derechos están consagrados en nuestra Constitución política. Y de igualmente, desde indagando el Sistema Único de Información de Normatividad del Ministerio de Justicia y Derecho, hacemos un sondeo más o menos que existen 41 leyes, 20 decretos y alrededor de 15 resoluciones, varias sentencias en el cual desde la jurisprudencia de la Corte Suprema o desde del Consejo de Estado se han venido trabajando y que existen esta normatividad que ampara y que vela pues, por el derecho por el cumplimiento de los derechos que están consagrados en la Constitución. En torno a esta normatividad se observa pues, los diferentes esfuerzos que el gobierno, pues los gobiernos han generado, al igual que la lucha de diferentes mujeres lideresas que alzan pues, obviamente su voz en torno al cumplimiento. A lo largo pues, del tiempo en esta lucha que se ha trabajado a nivel, como decíamos, internacional y también pues, a nivel nacional. Se observa que la normatividad, las leyes y las diferentes herramientas que se tienen en torno al trabajo que se ha generado desde diferentes organizaciones, como le llamamos desde la ONU, ONU Mujeres y los gobiernos, ha sido ardua, pero pues seguimos viendo esas falencias de la vulneración de los derechos de la mujer, enmarcados desde hace 113 años, en el cual las mujeres, pues puntualmente la conmemoración que se hace el 8 de marzo, en el cual las mujeres trabajadoras pues alzaron su voz en torno al tema laboral y pues fueron calladas de una forma hostil. Vemos en nuestro caso cómo se sigue manteniendo esta vulneración a pesar de los diferentes esfuerzos de los gobiernos, de las diferentes leyes y normatividad, de los diferentes líderes que se han generado y trabajado en torno a este tema y en torno a mitigar o anular la vulneración de los derechos contra. Desde nuestro gobierno nacional, pues obviamente se establecen las diferentes herramientas y de incorporación de estas pautas que ha dado las leyes, las convenciones, los tratados. También se incorporan en nuestro gobierno. Tenemos el COMPES 4080, donde está pues, la política pública de equidad de género para mujeres, en el cual pues se trabajan diferentes ejes, la autonomía, la participación, la toma de decisiones, el tema de salud, prevención y atención de violencia contra las mujeres. Entonces, donde se enmarca pues estos diferentes parámetros que se han venido dando desde los diferentes normas y tratados. También pues se adoptan desde un marco jurídico y político en el cual se incluyen diferentes recursos judiciales en torno a la protección de estos derechos de la mujer, pero pues que vemos también algo crítico que pues desde nuestro gobierno los entes que están a cargo del cumplimiento de estas leyes o de salvaguardar la protección, pues son los que han venido generando esta violencia del derecho, de la discriminación contra la mujer, de no generar a que esa seguridad que deben garantizar la igualdad del derecho y el debido proceso que se debe tener en torno a esto. Como estos casos de abuso verbal, sexual, amenazas, pues no son casos aislados, son casos que se han venido reiterando en las diferentes posturas y en los diferentes momentos que la mujer ha querido pues alzar su voz o trabajar en torno a la igualdad. Cómo pues desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos no han generado una respuesta judicial, no se han generado herramientas notables y eficientes en torno a combatir estas discriminaciones desde nuestras entidades,
desde los diferentes campos que se han venido vulnerando los derechos de la mujer. Los vacíos en la normatividad, en las denuncias, cómo han quedado pues impunes diferentes casos y estos actos de violencia que se han venido generando. Se visualiza una persona adecuado proceso de las instancias judiciales en el momento de las denuncias contra la mujer. Y pues no queda sino pues trabajar obviamente estos casos de la vulneración de los derechos, pues no se podría dar una solución definitiva y concisa, pero sí se debe trabajar en las diferentes acciones en el cual desde la mujer como persona vulnerada tenga conocimiento de cuáles son sus derechos, porque muchas veces es el desconocimiento el que genera de que permitamos la vulneración de estos derechos, que se sepa más sobre el tema, tomar conciencia y que las mujeres tengan conocimiento para hacer valer estos derechos ante las diferentes entidades. Combatir el abuso contra la mujer en los diferentes campos debe ser uno de los objetivos primordiales de los gobiernos nacionales. Buscar diferentes estrategias que el Estado brinde la garantía de la protección contra a la mujer, eh, generar procedimientos pues, adecuados que faciliten esta protección y el mejor trato ante las diferentes denuncias que se hagan, fortalecer obviamente nuestra ley con políticas públicas que maximicen más esfuerzos en pro de esta protección. Entre las posturas o las opciones, obviamente desde el caso de la violación de los derechos de la mujer, que obviamente viene generando también nuestras fuerzas públicas, nuestra policía, es también pues poder hacer la inclusión de también mujeres en esta área, la inclusión y la igualdad de condiciones en el cual se generen el cumplimiento pues, real, tangible, que en estos cuerpos, en la Policía Nacional, pues haya muchas más mujeres que tengan conciencia y, pues velen por el cumplimiento y la no vulneración de los derechos de la mujer. Tener claro que esas entidades, obviamente una de sus obligaciones es defender y respetar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, que los gobiernos velen por el cumplimiento real y tangible, que se incluyan más políticas, más líneas de acción en torno a este, mayor presupuesto en las diferentes acciones que se esté generando los gobiernos, las campañas en torno a los gobiernos y velar realmente que de nuestras entidades pues haya un control y que se vele por el cumplimiento. Se mantiene la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales, en especial de las mujeres. La misión de las autoridades responsables para adoptar medidas que busquen garantizar tales derechos. La utilización masiva de mecanismos como la tutela como medio de defensa de estos derechos infringidos, entre otros. Estas situaciones han creado un incremento de problemas sociales que ameritan la intervención colectiva de los poderes públicos para coayudar en su disminución y su superación. Entidades como la ONU deben velar para que los gobiernos cumplan con estas obligaciones conforme a los diferentes pactos y tratados internacionales en torno a los derechos civiles y políticos, que los países garanticen y aseguren personal militar o civil sujeto a la jurisdicción penal ordinaria. Pese a que hay un reconocimiento nacional e internacional de la vulneración de los derechos de la mujer en Colombia y que existen órdenes concretas para su amparo, la vulneración continúa. Lo anterior debido a que el interés y compromisos no debe reposar solo en cabeza de la rama judicial,
se necesita la intervención y respaldo de los demás poderes públicos.